Bueno, damos gracias al Señor por este hermoso culto lleno de gozo, y es precisamente que vamos a hablar el día de hoy de esta expresión del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, gozo, como lo traduce la versión NBI, alegría, y de eso vamos a hablar el día de hoy con la ayuda y la bendición de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3, y por favor ahí mismo también abran sus Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor. Se incluyó en esta ocasión la cita bíblica también en sus boletines, en la parte trasera, y vamos a hablar precisamente de esto. ¿Qué les parece si leemos juntos Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 3, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Les invito a hacer juntos la lectura de la palabra del Señor, que dice así: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por tu preciosa palabra. Su simple lectura ya ha bendecido nuestra vida. Permítenos que al meditar en ella, Señor, podamos tener un corazón abierto. Háblanos de manera personal, así como lo has hecho conmigo, Señor. Habla a tu iglesia en esta hora, para que podamos, Señor, hacer del gozo un rasgo del carácter, que no tenga que ver con circunstancias, que no tenga que ver con las cosas o las personas que nos rodean. Muchas veces, a pesar de esas cosas y a pesar de esas circunstancias, el gozo en nuestra vida sea una bendita realidad. Oramos, Señor, para que tu palabra lleve mucho fruto en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro bendito Salvador. Amén. Estoy convencido en mi caminar con Cristo que no hay una necesidad más urgente, una necesidad de mayor actualidad hoy en día, que la necesidad de gozo en la vida. Hay demasiado ceño fruncido en las congregaciones. Cuando hablamos de gozo, hablamos de ese júbilo inexplicable. Hablamos de ese gozo contagioso, de esa alegría desbordante a pesar de. ¿Saben que cuando el gozo se integra a nuestra vida como parte o rasgo de nuestro carácter, siempre va a traer cosas muy buenas, muy buenas? Podemos tener entusiasmo por la vida. El gozo va a producir en nosotros también que en momentos difíciles nos aferremos de Dios de una manera que quizá nunca habíamos imaginado. Vamos a tener determinación y también vamos a contar con un fuerte sentido de responsabilidad al tratar de brindar a otros esta misma clase de gozo o de alegría. Esas cualidades de gozo hace que esta vida, que de por sí es bastante complicada, pueda darle sentido y dirección, especialmente cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen difíciles. Una actitud de gozo es la clave cuando se asoma el sufrimiento, cuando nos sentimos paralizados, cuando no sabemos exactamente qué hacer. Entonces el gozo puede proporcionarnos una perspectiva totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos que sucedería. Fíjense que alguien preguntó alguna vez a la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo podría ella describir los requisitos de aquellos que querían ser parte de su trabajo en las sombrías y estrechas callejuelas de Calcuta? Madre Teresa nos puede dar algunos de los rasgos de las personas que desean colaborar con usted en esta obra. Ella sin vacilar mencionó dos cosas.
el deseo de trabajar duro y una actitud alegre. Hoy en día, si son honestos, estas dos cosas son extrañas. Rara vez encontramos de veras gente trabajando duro por el simple hecho de responsabilizarse de su trabajo, y otra, hacerlo con alegría. Y yo diría que de estas dos, más extraña es la segunda. Piensen en sus oficinas, centros de trabajo, empresas donde trabajan, escuelas donde estudian. El gozo auténtico. No estoy hablando de aquella alegría efímera que viene de las cosas que nos rodean. No, hablamos de un gozo a pesar de. Veo con tristeza demasiados cristianos con el ceño fruncido. Y luego agregan, Cristo es el que me ha cambiado. La diligencia en una persona puede ser algo difícil de encontrar en realidad, pero comparada con una actitud de gozo, es decir, trabajo duro y gozo desbordante, ¿de verdad es extraño? ¿Extraño? A lo mejor tú puedes contar con los dedos de la mano y a lo mejor te van a sobrar dedos de pensar en una persona que tenga estos dos rasgos, una actitud de genuino gozo, de un trabajo perseverante. Tengo la sospecha que a algunos cristianos ya se les olvidó que el gozo es un rasgo del creyente que vive una intensa relación con Dios. Quizá algunos acá digan, bueno, pastor, lo que pasa es que las caras largas que ves, los ceños fruncidos, al parecer, se han convertido en el prototipo de la vida cristiana porque la vida es muy dura, pastor. Y bueno, yo digo, sí, la vida es muy dura, ¿verdad? Pero ¿dónde está el prototipo de vida abundante que Cristo nos ofrece? Quizá tú me digas, no tienes idea de las cosas por las que estoy pasando. Por eso estoy así, ¿verdad? Claro que me doy idea. Donde yo volteo, ¿saben qué veo? Malas noticias, caras largas, corazones apesadumbrados, situaciones de dolor, situaciones de muchas crisis que invaden las filas del cristianismo por una falta de conciencia de lo que Dios espera de nosotros. Quizá alguien más pueda decir entre los que estamos aquí, quizá no te has dado cuenta de las circunstancias que estamos viviendo. Y yo digo, ¿perdón? ¿No se supone que el cristiano vive por encima de esas circunstancias y no en las circunstancias que estamos viviendo? En mi caminar con el Señor he aprendido que la gente más feliz rara vez es la gente más rica. Conozco gente que tiene mucho dinero y dista mucho de ser feliz. También he aprendido que la gente más hermosa no siempre es la más feliz, a menudo es la más infeliz. También he aprendido que no la gente más inteligente es la gente más feliz. Tengo amigos que pueden ser ricos, que pueden ser guapos, que pueden ser inteligentes, pero no son felices. Porque la gente feliz no depende del entusiasmo o de la diversión venida del exterior. He descubierto que el gozo consiste en disfrutar de todas las pequeñas cosas, básicamente, a menudo las más simples de la vida. He notado también que la gente verdaderamente alegre no está pensando que el jardín y el pasto del vecino es más verde que el mío, comúnmente. No están añorando el pasado. No están preocupados por el futuro. La gente feliz, la gente alegre, la gente con gozo, saborea el presente. Está feliz con estar vivo. Simplemente disfrutan mucho más de la vida. Disfrutan del trabajo, disfrutan de su familia, disfrutan de todas las cosas que les rodean. También he aprendido que la gente feliz es fácilmente adaptable. No está constantemente luchando con las cosas que hay a su alrededor. Están contentos con lo que tienen. Disfrutan de las luchas, porque no necesariamente están ausentes de los problemas, pero los disfrutan con intensidad. Cuando viene una prueba, le dan la cara, no van cabizbajos para ver ahora qué nuevo infortunio va a visitarles. Disfrutan, se mantienen en armonía con el mundo. Es gente despierta y a la vez es gente muy compasiva. Tienen la capacidad de amar, de relacionarse. He visto que sin excepción, la gente que tiene gozo en la vida, cuando se ríe, rara vez lo hace por algo, sino a pesar de algo. Gente así, batalla. Pero gente así es la que se requiere hoy en día como un rasgo del carácter de Cristo en la vida. Y un seminarista se me acercó en ese tiempo y me abordó para pedirme algunas clases de consejos y alguna clase de opiniones y puntos de vista sobre su ministerio.
Y este joven seminarista me preguntó, entre otras cosas, que qué me había mantenido en el ministerio y en una misma iglesia después de tantos años. A lo que después de pensarlo un poquito le respondí, 2 cosas, querido: la gracia de Dios y una buena dosis de sentido del humor. No sé si se han puesto a pensar, mi vocación es de las vocaciones más serias que un hombre puede tener, de las más serias. Casi no pasa semana que yo me enfrente con la vida en toda su crudeza. Problemas, circunstancias de familias que se separan, matrimonios que se divorcian, hijos que se rebelan, gente enferma, desahuciada en hospitales. No, en serio, tengo una profesión bastante seria. Me toca ver la vida al desnudo, personas con adicciones, necesidades enormes, interminables, desgarradoras. Lo más natural es que estas cosas me robaran el gozo. Lo más natural es que estas cosas se apesadumbraran sobre mi vida. Ver empleos que se evaporan, hijos que se rebelan, toda clase de problemas. Sería el blanco ideal para que estas cosas me robaran la alegría, convirtiéndome algo así como en un clérigo estoico y algo con el ceño fruncido. Pero ¿saben qué? No, gracias. No, gracias. Yo no quiero ser así. Prefiero fomentar un gozo de Dios en mi vida. Porque hay pastores que parece que trabajan en la morgue todos los días. Toman tan en serio su vida y no le ponen algo de sentido del humor. Y luego, claro, cuando dicen, ven a vivir la vida abundante que Cristo te ofrece, la gente dice, no, gracias. Mejor me quedo así. Quiero compartir en esta hora lo que yo veo de uno de los pasajes que expresan una de las dimensiones y características de Jesús que rara vez podemos meditar y reflexionar sobre el gozo en medio del sufrimiento. Por eso he llamado el mensaje gozosos o gozo a pesar de todo, y pensando precisamente en la vida de Jesús. Yo creo sin lugar a dudas que tenemos en Jesús el mejor y el mayor ejemplo de esa clase de gozo. Es el autor a los Hebreos el que nos da esta idea de cómo podemos descubrir en la vida de Jesús, cómo podemos poner los ojos en Él, cómo podemos aprender de su ejemplo, pero especialmente cuando las cosas no nos salgan bien. Y vamos a ver en este pasaje de Hebreos algunos consejos que nos pueden ayudar a mantener el gozo a pesar de todo. Primer consejo que tenemos para ustedes, son solamente 2 y vienen algunos subpuntos. Número 1, el gozo del Señor va a venir cuando tú decides elegir la carrera correcta. Cuando tú decides elegir la carrera correcta. Ahora, déjame hablar un poquito de la carrera correcta, porque seguramente ya estás pensando que nos vamos a ir a la de 10 kilómetros, a la de 40 kilómetros, 50 kilómetros. Hace poco escuchábamos a un predicador hablando acerca de un libro, de un maratón que consiste en un maratón de 200 millas. 200 millas, y obviamente la gente lo hace por etapas, ¿no? Pero hubo un hombre que hizo ese maratón solo, corrió 200 millas, y acabando de correr el maratón de 200 millas, se echó una de 5 kilómetros así como para aflojar, dijo él, así como de postre, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de verdaderamente, no estoy hablando acerca de ese tipo de carrera, estoy hablando de la carrera correcta que tú necesitas elegir. Vamos a ver lo que dice la Escritura en este primer versículo de Hebreos capítulo 12. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mira, la vida cristiana va a consistir en una elección. Muchos de ustedes han hecho la elección de tener a Cristo en su corazón. Han hecho la elección de recibirle como Señor y Salvador, de arrepentirse de todos sus pecados, y en ese momento, sin saberlo, muchos de ustedes se enrolaron en una competencia, en una carrera. No es una carrera de corto alcance, es una carrera de muy, muy largo alcance. Por eso ustedes y yo tenemos que prepararnos mentalmente, espiritualmente, no para empezar la carrera con toda nuestra fuerza, porque lo más seguro es que con el paso del tiempo vamos a quedar exhaustos, sino correr una carrera con verdadera inteligencia. Ahora, hay muchas carreras que hay en la vida. Tú puedes vivir una carrera alejado de Dios.
Pero yo quiero animarte ahora a que decidas por tomar la carrera, y digo, correcta. Elige la carrera correcta, porque finalmente estarás en toda clase de carreras en esta vida. Y no estoy hablando solamente de las áreas profesionales, estoy hablando de la vida misma. Tú puedes vivir la vida sin Dios, quizá lo has estado haciendo, y está bien, es tu decisión. Pero yo estoy hablando del gozo. Y para que el gozo sea una realidad en tu vida, independientemente de las circunstancias que vivas, tienes que elegir la carrera correcta. Y la carrera correcta empieza cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahora, ya estás en la carrera. ¿Qué tienes que hacer? Tienes ya tu short, tienes ya tu playera, tienes ya tu número y empiezas a caminar. Y te das cuenta que la carrera es quizá más compleja de lo que habías imaginado. Entonces necesitas tomar algunas sabias decisiones si quieres en realidad terminar bien. Esta carrera va a consistir en primer lugar en que te inspires en los héroes de la fe. En que te inspires en los héroes de la fe. No sé, quizá muchos de ustedes tienen algún deporte en particular. Yo sé que algunos de ustedes juegan tenis, algunos juegan golf, algunos juegan soccer, algunos juegan, bueno, yo no sé, una variedad de deportes. Hay otros que sí son muy bíblicos y dicen que para nada el ejercicio corporal o no es poco provechoso y se agarran de ahí, entonces no hacen más que observar a los demás. Entonces, pero los que tenemos pasión o afición por un deporte, siempre pensamos en las personas que ya han corrido, ya han participado en estos deportes. Ahora, vean lo que dice aquí el autor a los Hebreos. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Para comprender de qué se trata este versículo, hay que ir al capítulo 11. Y en el capítulo 11 está lo que se llama el Dream Team de Dios. El equipo de excelencia de Dios, donde vale la pena que ustedes vayan después con calma y subrayen todos los personajes que ahí están. Personajes como Moisés, personajes como Abraham, que ustedes y yo sabemos sus historias en la Biblia. Pero también van a encontrar listas de nombres de personas, más bien listas de personas cuyos nombres no sabemos o de los cuales sabemos muy pocos, pero tienen una cosa en común. Todos tenían una fe inquebrantable y una creencia en que Dios estaría en cada circunstancia con ellos. Ellos nunca renunciaron o se alejaron de su confianza en Dios. Algunas veces fueron ridiculizados por su fe en Cristo. Algunas veces fueron aserrados, dice la Biblia, por su confianza en Cristo. Fueron maltratados. Muchas veces dejaron sus familias, se fueron a tierras extrañas. Algunos pagaron el precio más alto por mantener su fe en el Señor. Es más, su carrera, cuando dice la Biblia, cuando su carrera ya había terminado, continuaban insistiendo, teniendo fe hasta el último de sus días. Solo por el hecho de seguir a Dios no significaba que su vida haya sido confortable. Por eso están en la lista de héroes de la fe. Ahora, me impresiona porque han cambiado de tal manera los parámetros que ahora los cristianos buscamos comodidad, no tener problemas, que no haya crisis, que todo marche de maravilla. Ahora, claro, humanamente es el anhelo de mi corazón, pero la vida no es así. La vida simplemente no es así. Muchas veces su vida de fe significó grandes sacrificios y duro trabajo para ellos. ¿Saben? Cuando Dios echó una mirada a Hebreos capítulo 11, ¿saben qué dijo? El mundo no era digno de ellos. ¿Puedes pensar esto? Esto fue lo que dijo Dios. El mundo, en pocas palabras, ustedes y yo no merecíamos que esta gente viviera entre nosotros. ¿Eres ese tipo de persona? ¿Eres ese tipo de persona? Ellos son testigos de la perseverancia, del gozo. Puedo pensar, por ejemplo, en Abraham levantando su mano, ¿verdad? Yo soy testigo. Yo puedo decirles incluso cuando Dios te manda a hacer algo muy duro, muy fuerte, vale la pena seguirlo. Persevera, no te rindas. A lo mejor levanta la mano Moisés y dice, yo soy testigo. Por 120 años construí el arca. No había ningún fiel, pero me mantuve y finalmente salvé el pellejo. Tú tienes que tener tu confianza puesta en estos héroes. En segundo lugar, deshazte de todo lo que te haga tropezar. Dice ahí la palabra, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Deshazte de todo lo que te haga tropezar. En pocas palabras, si tú quieres vivir esta vida cristiana llena de gozo, tienes que dejar ir el pecado. ¿Saben que una de las cosas que ocurren en mi vida cuando leo la Biblia es que me veo tal como soy cara a cara conmigo mismo? Algunas veces no me resulta placentero leer la Escritura.
Por eso quizá algunos de ustedes, o muchos de ustedes, no tienen la disciplina de leer diariamente la palabra. Simplemente porque la palabra nos confronta con las cosas que hemos hecho mal. La Biblia se convierte en un espejo de mi alma. Y cuando veo en la oscuridad de mi interior, digo, Luis Gabriel, ¿cuánto te falta de veras para llegar a ser como Jesús? Claro, queremos más bien el espejo social, no el espejo de la Biblia. ¿Qué piensan los demás acerca de mí? Por eso procuro verme bien, por eso procuro comportarme bien, por eso procuro que los demás tengan un aprecio de mí. Pero ¿qué acerca de la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Que es como un espejo que va a revelar finalmente lo que eres. Por eso, estoy seguro que mientras dure esta campaña, elige lo mejor. Dios va a hablar a tu corazón, de las cosas que tienes que integrar a tu carácter, pero también va a hablar de las cosas de las que te tienes que deshacer. A lo mejor ya viste, bueno, el gozo tiene que ser una virtud en mi vida, un parte del carácter. Pues a lo mejor tienes que echar de fuera el temor, todos aquellos elementos que drenan el gozo en tu vida. Dice, deshazte de ellos. Tal vez puede ser una adicción, tal vez puede ser, no sé, una práctica de negocios deshonesta, tal vez un corazón que se ha vuelto frío hacia las cosas de Dios, problemas interpersonales. Dice la Biblia, como es una carrera de largo alcance, déjalo ir. También deja ir todas aquellas cosas que son innecesarias. Este es un proceso sutil, no se trata necesariamente del pecado. Hay cosas que tú y yo hacemos que son innecesarias. No necesariamente es un pecado. ¿Es pecado ver la televisión? Bueno, dependiendo del programa, pero pensemos que vemos noticias. Pero todo el día estamos viendo noticias. ¿Hay un pecado en ello? Yo diría, no puedo satanizar la televisión, pero sí es algo innecesario. ¿Por qué? Porque invertimos tiempo en cosas que no son necesarias. A lo mejor tienes a tus hijos metidos en un montón de actividades extraescolares, y que su clase de danza, y que su clase de karate, y que su clase de esto. No tienen ni tiempo para orar con él un rato en la tarde. ¿Es pecado hacer estas cosas? Por supuesto que no es pecado, pero también tienes que deshacerte de aquellas cosas que no son necesarias en tu vida. Y también persevera en todo momento. ¿Saben que la palabra carrera, por lo menos la palabra en griego, también se puede definir como agonía? Agonía. Tiene que ver más con un maratón. Una persona que corre un maratón, más que una carrera corta, a través del tiempo va a agotarse. Es como una agonía. Las piernas empiezan a temblarte y empiezas a sentirte quebrantado. Así que, en medio de esto, persevera. Un segundo consejo. Elige considerar seriamente el ejemplo de Cristo. Elige considerar seriamente el ejemplo de Cristo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significara, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. 3 consejos. Número 1, elige, ya que estás en esta carrera, elige mirar a Cristo en toda circunstancia. Elige mirar a Cristo en toda circunstancia. ¿Qué está diciendo el apóstol, o bueno, quien escribió esta carta a los hebreos? Fijemos la mirada en Jesús, el perfeccionador e iniciador de nuestra fe. Él nos está diciendo que tenemos que observar, que tenemos que hacer de la observación de Jesús una constante de nuestra vida. Ustedes observan que dice ahí, antes de seguir avanzando, quiero decirte lo que no dice la Biblia. No dice que mantengas tus ojos abiertos y puestos en tu grupo pequeño. ¿Sí dice? Que pongas tus ojos en el pastor laico que está pastoreándote. Que pongas tus ojos en mí como el pastor de esta iglesia. ¿Dice ahí? Bueno, yo no sé, porque cada rato la gente pone sus ojos en mí. Dice ahí, puestos los ojos en Jesús. Me dan tantas ganas de hablar de decepciones, porque tengo tantos ejemplos de decepciones. 20 años me he dado a la tarea de hacer una lista de toda la gente que me ha decepcionado. Y bueno, me sentí tan decepcionado que dije, no, mejor voy a terminar esa lista, ¿no? Pidiendo perdón al Señor. Así que si tú alguna vez te has sentido decepcionado de mí, créeme que yo también, y muchas veces. Y no solamente de ti, de mí mismo. Por eso necesito un ejemplo confiable. Y aquí dice la palabra, pon tus ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús.
Únicamente cuando mantienes los ojos en Cristo y solo en Él, solo en Él, solo en Él, vas a mantener la fuerza y el gozo cuando la vida se erosiona. Una vez más, tengo que voltear mis ojos, una vez más, y tener que ver al Señor. ¿Se acuerdan la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:23? Dice que cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Qué hizo Jesús? Cuando venían los momentos difíciles, ¿saben qué hizo? Respondió bien al mal con bien. No usó su derecho de venganza. Se tragó el dolor, soportó la pena. Eso hizo Jesús. Ahora, si tú vas a crecer espiritualmente y ser como Jesucristo, tienes que aprender exactamente a hacer lo mismo, en lugar de estarte quejando de las circunstancias. Hay una declaración preciosa, dice que Él es el precursor de nuestro camino, de nuestro caminar con Dios. Es uno que va delante de nosotros, es alguien que va delante y que va diciendo, yo ya pasé por estas mismas circunstancias, así que vamos, ay, pero es que mira el pastor, pero ven, pon tus ojos en mí. Ah, pero mira el hermano que dijo que iba a servir y a la hora de la hora no ha servido. Tú ven, pon tus ojos en mí. Él es el precursor, es alguien que va delante de nosotros, que ha vivido todas estas experiencias. No solamente es el que inicia nuestra fe, sino que el que madura nuestro caminar con el Señor. ¿Saben cuál es el plan? Trabajar en nuestra madurez, al punto de que toda nuestra manera de vivir tengamos un gozo desbordante. En segundo lugar, elige soportar el sufrimiento para ver la sonrisa final. Elige soportar el sufrimiento para ver la sonrisa final. Quiero que observen qué extraña declaración del autor a los Hebreos. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando venga sufrimiento? ¿Qué tienes que hacer cuando vengan personas que no son totalmente amables contigo? Bueno, mira más allá del sufrimiento. Jesús miró más allá del sufrimiento de la cruz. Finalmente vio a su Padre. Pareciera que el autor pudiera decir cuando los niños van a alguna competencia y de repente los papás están echándoles porras y muchas veces los papás nos vamos hasta la zona de meta, ¿verdad? Y estamos animándolo. ¿Qué es lo que anima al hijo? Echar una mirada de vez en cuando y ver al padre. No está viendo al competidor, quién lo está haciendo más rápido, quién lo está haciendo mejor, sino voltea a ver al padre. ¿Es lo que tú haces? Tomas tu inspiración y tu gozo de saber que algún día vas a estar en los brazos preciosos del Salvador. De que todo lo que ahora para nosotros es una esperanza se convertirá en una verdadera certeza. Yo tengo que pensar en el cielo cada rato, por lo menos una vez a la semana pienso en el cielo. Es tan amarga la tierra que si no pienso en el cielo, si no pienso al Señor diciéndome, no te detengas, ven, no te detengas. No podría, ya hubiera dejado el ministerio, si no es que la vida cristiana hace años. No es nada sencillo, pero tú tienes que soportar el sufrimiento para ver la sonrisa final. Sigue adelante, resiste, persevera, valdrá la pena. Eso fue lo que vio Jesús. Y en tercer lugar, elige perseverar no importando la oposición. Elige perseverar no importando. Dice la Biblia, así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan ánimo. Déjenme decirles que la palabra considerar es una palabra muy interesante en el idioma original. Significa reflexión profunda. Significa ponderación contemplativa. ¿Qué significa? Cuando tengas un sufrimiento, medita, no pienses nada más, medita a fondo en lo que Cristo tuvo que soportar. Tienes que meditar en la pasión de Cristo, en todo su sufrimiento, en toda su oposición. Medita, porque al hacerlo ahí vas a obtener las fuerzas para levantarte y decir, bueno, yo que pensé que estaba sufriendo, Señor, perdóname. Cuando meditas en la pasión, te ubicas. No estás lamentándote, ni yendo por los laberintos de la vida, lamiéndote las heridas. Ay, ¿cuánto sufro yo? No. Cuando piensas, Señor, es que tú viviste una contradicción de pecadores, una terrible oposición. Si piensas en el ministerio de Jesús, desde que nació, querían acabar con su vida. Simplemente todo fue oposición. ¿Y qué lo detuvo? Gloria a Dios de que nada lo detuvo. Y ahora, porque nada lo detuvo, yo puedo vivir esa misma esperanza y esa... ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene a ti? ¿Un chisme? Me quedé sin trabajo, pobre de mí.
Los problemas que tengo en la casa, por el amor de Dios, ¿qué te detiene a ti? Medita a profundidad. ¿Por qué? Porque Jesús fue dotado con el poder del Espíritu Santo para soportar tanto dolor y tanto rechazo. Vivió con oposición constante y nada, absolutamente nada lo detuvo. Claro, cuando estás viendo otras personas, cuando estás viendo tus propios problemas, obviamente no habrá mucha posibilidad de salir adelante. Algunos de ustedes están aquí, lo sé, atravesando momentos difíciles. Algunos están preguntándose dónde está Dios en todo esto. Entonces se dice el autor a los Hebreos, mantén un ojo en el cielo. Observa a aquel que prefirió morir antes que pasar la eternidad sin ti. Decía el apóstol Pablo, yo me esfuerzo excesivamente por alcanzar el fin de la carrera y recibir el premio a través de Cristo Jesús, que me está llamando desde el cielo. Ahí tengo una frase en sus boletines que valdría la pena llenar. ¿Podrías completar esta oración? Antes de la que completes te voy a dar algunas alternativas. Soy capaz de resistir el presente porque sé que algún día, y te voy a dar opciones. Seré sanado, por ejemplo, puedes poner, y pon la que te corresponda a ti. De que mi relación será restaurada, de que me reuniré nuevamente con la persona amada, de que podré estar en la presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué es lo que vas a decirle a Dios hoy? Señor, a pesar de todo, yo quiero permanecer con gozo, porque sé que finalmente, y pon, no sé qué petición tengas, tendré trabajo, finalmente mi hijo saldrá de su rebeldía, mi padre sanará, no sé, cada uno póngale, porque el gozo del Señor viene de esa santa expectativa. Puedes poner ahí, porque a lo mejor finalmente cambiará mi esposo, mi esposa, mejor, porque finalmente cambiaré yo. Soy yo, Señor, el que necesita de oración. ¿Se acuerdan de este canto viejo? No mi padre, no mi madre, sino yo, Señor, quien necesita oración. No mi amigo, no mi hermano, no mi hermana, soy yo, Señor, quien necesita de oración. Elige lo mejor, querido. Tengo un desafío. Elijo por la gracia de Dios vivir una vida llena de gozo a pesar de las circunstancias. Elijo imitar a Jesucristo, mi Señor, esperando ver al final de mis días la hermosa sonrisa de mi Padre Celestial. Lo haré en el nombre de Jesús. ¿Quieres leer conmigo este desafío? Elijo por la gracia de Dios vivir una vida llena de gozo a pesar de las circunstancias. Elijo imitar a Jesucristo, mi Señor, esperando ver al final de mis días la hermosa sonrisa de mi Padre Celestial. Lo haré en el nombre de Jesús. Ve hasta el final al Señor que dice, sigue, 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 no te detengas. Finalmente habrá valido la pena una sabia elección. Señor y Padre, estamos aquí ávidos de este gozo que te mantuvo en la carrera, este gozo que mantuvo a Jesucristo firme, este gozo que le permitió vivir ante tanta oposición, Señor. Queremos esa llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de los que aquí estamos, Señor, para que en medio de las circunstancias vayamos por encima de ellas, Padre, no lamentándonos de lo que nos pasa, sino superando aquello que nos está sucediendo, Señor, porque sabemos que tú tienes el control. Señor, una vez más gracias porque Jesús se ha convertido hoy en nuestro ejemplo a seguir. Permítenos poner nuestros ojos en ti, Señor, en cada circunstancia, en cada momento, para que entonces el gozo, que es tu carácter y que es una promesa tuya, sea una bendita realidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.